Hola amiguitos, soy El Mapa y hoy en Admin Noticias vamos a hablarles un poco sobre el silencio administrativo y el control de la administración en vía judicial. Así que quédense. El silencio administrativo es una excepción al principio general de la decisión previa, que es básicamente un presupuesto para que el ciudadano pueda acceder ante la jurisdicción. Entonces, se define el silencio administrativo como aquel silencio, digamos que no, aquella no respuesta por parte de la administración a una solicitud que como ciudadano fuimos a preguntar, a exigir. Primero se comenzó diciendo que el silencio administrativo tenía un plazo de 4 meses, es decir, si después de 4 meses de presentado la solicitud o hacer, digamos que un requerimiento ante la administración no había respuesta, pues se entendía que operaba el silencio administrativo. Pero ahora el artículo 86 del CEPACA dice que pues frente a los recursos el tiempo, el periodo es de únicamente 2 meses. Existen dos tipos de silencio administrativo, el positivo y el negativo. Digamos que el negativo es como la regla general y el positivo sí lo reglamenta la ley. Se dice que el silencio administrativo es un requerimiento para poder acceder a la jurisdicción, pero es importante tener en cuenta que este silencio no va a eximir de responsabilidad a la autoridad y tampoco, digamos que va a relevar, digamos que y tampoco va a relevar de resolver el motivo por el cual existe la inconformidad del ciudadano y por eso fue que acudió a la jurisdicción. Por regla general, el silencio administrativo negativo se entiende que si transcurridos 3 meses de la solicitud la autoridad no se ha pronunciado, se entiende que el silencio, o sea que se niega la solicitud. Pero existen casos en los que la ley determina, o sea, la ley es quien determina cuándo se puede configurar el silencio administrativo en positivo. Bueno, existen básicamente 4 ejemplos que el texto nos indica, pero pues voy a explicar únicamente 2 para no extendernos tanto. En materia cambiaria, en materia sancionatoria, en materia tributaria y en materia de servicios públicos domiciliarios. En lo concerniente a los servicios públicos domiciliarios, se admite el silencio administrativo positivo cuando 15 días después de haber presentado una solicitud, una queja, un recurso, un reclamo, la entidad no responde. Entonces se entiende que la decisión está favorable para la parte del suscriptor. Por su parte, en materia tributaria, se entiende que si alguien presentó un recurso de reconsideración o de reposición y no ha sido resuelto en el término de 1 año a partir de su presentación, el recurso se va a entender resuelto a favor de quien lo presenta, del ciudadano quien lo presenta. La revocación directa de los actos administrativos es básicamente un medio extraordinario en el que los actos, o sea, se extinguen, por así decirlo, los actos administrativos en razón del mérito de la convivencia, de la legalidad o de la oportunidad. Básicamente lo que se busca es la tutela de la legalidad y en otras oportunidades también se busca la primacía del interés general o el respeto hacia el interés particular, la protección de ese interés particular que también es muy importante para la administración. Este opera por solicitud de la parte como regla general, pero también puede operar de oficio. La revocación de los actos administrativos puede hacerse ante el mismo funcionario que produjo el acto o ante el superior jerárquico o superior funcional. Importante mencionar la caducidad. No existe un término de caducidad, pero sí es importante que no vaya a pasarse, digamos, del término del medio de control
que puede apoyarse en él. Básicamente también es importante mencionar que el legislador no quiso que la revocación directa fuese similar o muy paralelo a un recurso en vía administrativa. Por eso entonces, digamos que lo común que llegan a tener estos es que tienen una revisión de legalidad de la actuación de la autoridad que expide, que produce este tipo de decisiones. Y por último, hay que mencionar que la finalidad de la revocación directa de los actos administrativos es proteger esa legalidad como, digamos que un principio de jerarquía de normas y leyes. Gracias. Hola amiguitos, soy el mapa administrativo y el día de hoy vamos a hablar sobre el control de la administración en vía judicial, pero tenemos que tener en cuenta las consideraciones generales sobre el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Acompáñenme. Entonces empecemos que el control ejercido por los órganos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se ha profundizado y extendido en paralelo a la mayor presencia del Estado en la vida ciudadana. El nuevo código regula 15 medios de control, entre los que se cuentan acciones de creación constitucional y legal, controles rogados y oficiosos, y así como se reivindica el rol constitucional del juez administrativo. Entonces, la extensión de la competencia del juez administrativo muestra que la evolución de la jurisdicción especializada se ha orientado en el sentido de controlar los actos que traducen el ejercicio de la función administrativa, cualquiera que sea la rama del poder público en la que éste se origine. Entonces tenemos que tener en cuenta que las modificaciones legales en la delimitación del objeto de la jurisdicción reflejan la evolución política jurídica del Estado. Entonces, la necesidad de tratamiento de la controversia contenciosa administrativa mediante un derecho parcialmente diferente al derecho privado, aplicado por un juez especializado en el control de la actividad de las autoridades, ubicado por fuera de los cuadros de la jurisdicción ordinaria, es lo que explica la existencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Lo sabías? No creo. Entonces, bueno, esta se ha justificado históricamente con el argumento de que la solución del litigio administrativo pone en juego intereses aparentemente como contrapuestos, en donde el juez debe conciliar el interés general y el interés particular. Entonces ahora vamos a hablar sobre el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces dice que el artículo de la nueva codificación reafirma el criterio pues de la competencia del juez administrativo cuando la controversia se origina en el cumplimiento de la función administrativa por sujetos privados. ¿Están poniendo atención? Espero que sí. Bueno, entonces esta se origina en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones sujetos al derecho administrativo. Pues son esas las fuentes pues que generan las controversias y litigios de que conoce la jurisdicción. Entonces, por otra parte, los casos de conocimiento de la jurisdicción en los que no importa el régimen jurídico aplicable a lo que aluden los numerales del mismo artículo, pues son en primer lugar los asuntos de responsabilidad extracontractual de las entidades públicas, también los asuntos contractuales en los que sea parte una entidad pública o un particular que cumpla funciones públicas. En este caso concurren pues en la definición de la competencia del juez administrativo los criterios orgánico y también material. Entonces ahora también deben conocer que también se acoge el criterio orgánico respecto a los litigios que se van generando con ocasión de la aplicación del régimen de seguridad social a los servidores públicos regidos por una relación legal y reglamentaria, cuando dicho régimen es administrativo por una persona de derecho público, por los cuales con
por los cuales caen bajo la competencia del juez administrativo. Entonces, otro caso de recepción del criterio material tiene que ver con la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de los actos políticos o el gobierno, los cuales son manifestación de prerrogativas de especial de poder público. Entonces también tenemos como finalmente la jurisdicción conoce los procesos ejecutivos que se originen en condenas impuestas a entidades públicas o en contratos estatales. Soy el mapa. Ahora vamos a hablar sobre la función administrativa. Y esta es, en concordancia con la división clásica de las funciones del Estado, se han empleado diversos enfoques entre los que se cuentan el criterio formal u orgánico y los criterios materiales para definir los actos legislativo, administrativo y jurisdiccional. Entonces, previamente al estudio de esos conceptos, se precisarán las nociones de gestión pública y de gestión privada como manifestaciones de la actividad de la administración, para efectos de establecer una aproximación del acto administrativo, que es la base del objeto de control de lo contencioso administrativo. Entonces, la gestión pública comporta el uso de prerrogativas de poder público por la entidad, por lo cual se coloca así en posición de superioridad frente a los particulares. El uso de prerrogativas de poder público por la entidad, por lo cual se coloca así en posición de superioridad frente a los particulares. Por el otro lado, la gestión privada se caracteriza por el no uso de prerrogativas, pues la administración se coloca en posición de igualdad frente al particular. Entonces, bueno, la distinción entre gestión pública y gestión privada es que la prestación de los servicios públicos se reflejó con claridad en la reforma administrativa en 1968, al reorganizarse la administración pública nacional mediante los decretos leyes 1050 y 3130 de dicho año. Entonces, espero que les haya quedado claro porque ahora vamos a hablar sobre la noción de acto administrativo. Entonces, según el criterio formal u orgánico, el acto es definido en razón del órgano que lo produce sin importar su contenido. En ese orden será acto administrativo el que proceda de la administración, acto legislativo el que se origine en las cámaras o congreso y acto jurisdiccional el producto por los jueces. Este es producido por los jueces. Entonces, conforme al criterio material, la calificación del acto será determinada por su contenido, en el sentido de que será administrativo si crea una situación jurídica individual, concreta y subjetiva. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la función administrativa y función gubernamental. Entonces, algunos autores, entre ellos Renato Balassi, distinguen entre una noción técnica de función administrativa referida a una actividad concreta dirigida a través de una acción positiva a la realización de los fines concretos de seguridad, progreso y bienestar de la colectividad, y una noción jurídica entendida como la emanación de actos de producción jurídicos complementarios en aplicación concreta del acto de producción jurídico primario y abstracto contenido en la forma legislativa. Entonces, esto nos quiere decir nuestro doctrinante. Y ahora vamos a hablar sobre la función gubernamental en el derecho colombiano. Las normas constitucionales y legales precitadas permitirán hablar formalmente de una función gubernamental distinta de la función administrativa, pero ello no corresponde a la realidad jurídica. El ordenamiento del ordenamiento, pues porque dentro del objeto de lo contencioso administrativo, el CEPACA se refiere al acto político o de gobierno que es de expresión de la función inmune. De otra parte, los que han sido calificados en ordenamientos jurídicos extranjeros como actos políticos o de gobierno, en el derecho colombiano no gozan de inmunidad jurisdiccional y por el contrario, algunos de estos actos son controlables desde hace tiempo cuando se introdujo el control constitucional de la ley. Entonces ahora vamos a hablar sobre los actos de política exterior. Los órganos de control han ejercido competencia sobre los actos de política exterior tanto por el Consejo de Estado como por la Corte Constitucional.
Y bueno, amiguitos, espero que les haya quedado muy claro estos temas, porque sí son un poco tediosos, pero hay que entenderlos.